Hola, muy buenas tardes. Tengan ustedes todos una cordial bienvenida a esta nueva charla magistral organizada por Talento Futuro con el apoyo de Chiletec y de Corfo. Espero se me esté escuchando todo muy bien. Hoy día tenemos una, una súper interesante presentación de Luis Javier Venegas, quien nos trae un dilema, una pregunta, si DevOps y Agile, qué cosas tienen en común, qué cosas no tan en común. Pero antes y darle naturalmente una presentación más formal a Luis Javier, quiero dejar con ustedes a Cristina Farías, quien nos acompaña de parte de Chiletec, que es el agente operador intermediario de los cursos que nosotros como Talento Futuro ejecutamos y son financiados por las becas de Capital Humano de Corfo. Muy buenas tardes, Cristina. Te dejo con el micrófono para que nos puedas dar un saludo de bienvenida en esta nueva charla magistral. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Boris. Gracias, Luis Javier. Y bueno, es sumamente corto. Nosotros, en representación de Corfo y Chiletec, y estos programas que ya venimos trabajando hace bastante tiempo, quisimos pasar a saludar también a la audiencia, a entusiasmarlos con estas charlas que vamos a estar también en algunos días en febrero y en marzo, para ir conociendo también en el contexto en que se dan estas charlas, que son con los cursos y de programas de formación de capital humano, con becas de capital humano de Corfo. Y invitarlos a que estén atentos también a las becas que ya este año van, me imagino que van a estar saliendo con junio o algo así, para que se entusiasmen y participen y vayamos conociendo y estén atentos a los cursos que se podrían venir para este año. Así que éxito a Luis, es muy interesante la charla que se vienen, que venimos trabajando, así que disfrútenla, aprovechenla y estén en constante visualización de las prontas noticias que podamos tener tanto desde Talento Futuro, desde Corfo, Chiletec, para que estén ahí atentos para los próximos programas. Así que nada, disfruten esta charla. Gracias, Boris. Muchas gracias a ti, Cristina. Bueno, como les decía, bienvenido. En esta charla tendremos una súper interesante presentación de un docente que trabaja con nosotros en Talento Futuro, pero además un profesional que tiene vasta experiencia y que nos va a contar parte de ella. Antes de hacer la presentación de Luis Javier, quiero invitarlos a que dejen en la caja que está en la parte inferior de su cámara, digamos, perdón, de su pantalla, hay una cajita que dice preguntas y respuestas. Ahí les pediré que a medida que vaya transcurriendo la presentación y surjan sus preguntas, sus dudas, la dejen ahí. Yo voy a ir seleccionando algunas que vamos a conversar con Luis Javier al final de su presentación. Vamos a dedicarle más o menos unos 15 o 20 minutos a conversar sobre esas preguntas. Esto lo hacemos un poquitito para que se mantenga el orden y pueda cada uno de nuestros charlistas poder exponer tranquilamente lo que nos tienen preparado. ¿Vale? No se olviden abajo, cualquier cosa, también aporte, comentarios serán todos muy bienvenidos. Quiero partir diciendo que Luis Javier Venegas es un viejo conocido, ingeniero civil electrónico de la Universidad Federico Santa María, vecino aquí también de Valparaíso, ahora recientemente se vino a vivir a Viña. Luis Javier además cuenta con estudios de posgrado tanto en Chile como en el extranjero. Estudió en la Universidad de Melbourne un magíster en globalización o en negocios globales y desde ahí su trayectoria ha pasado por corporaciones, empresas y hoy en la consultoría independiente y también en la docencia junto a nosotros y otras instituciones. Luis Javier, ahí ya lo ven. Muy bienvenido, muy buenas tardes. Te voy a dejar el micrófono a ti. Te doy primero las gracias por haber recibido de muy buena forma esta invitación para poder compartir con quienes nos visitan, que ya son más de 110 personas que están conectadas y están ansiosos seguramente y ansiosas por escucharte. Yo acá me callo, te entrego el micrófono y bienvenido. Gracias, Boris. Gracias, Cristina, por la oportunidad de poder darles esta
pequeño aporte, ¿cierto? Desde la práctica y desde la gestión de lo que es esto que se llama ágil y que a veces no sé si es tan ágil, eh, pero bueno, el esfuerzo está ahí, tenemos mucho que recorrer en este aspecto, pero no quiero meterme en ese punto, sino quiero meterme en esto que también se llama DevOps, ¿cierto? Que tiene que ver con ágil. Eh, porque algunos dicen que no es igual, otros dicen que sí, otros dicen que qué sé yo. Eh, También mi intención no es contestar todo, eh, también quiero sembrar la duda, ¿cierto? En ustedes y dejar la inquietud para que sigan investigando. El tiempo es súper limitado y el tema es súper amplio, así que vamos a entrar de lleno a ello y vamos a comenzar por decir, ¿cierto? Nuestro programa de hoy, nuestro contenido. Vamos a comenzar hablando de agilidad y para ello vamos a poner algunos elementos base en común, ¿cierto? En la comprensión de lo que es un proyecto. Vamos a hablar entonces después de DevOps, de las definiciones básicas. Hay un módulo que quizás es el más esotérico, que es el abrazar el caos, así le puse yo, y vamos a ver por qué lo llamo abrazar el caos, y tiene una mirada un poquito multifactorial de este concepto de caos, ¿ok? Y finalmente un par de conclusiones para ya luego entonces pasar a preguntas y a comentarios que ustedes tengan y que, como dijo Boris, ¿cierto? Les pedimos que los registren en la cajita de preguntas y respuestas. Boris moderará entonces esa última parte de la presentación. Sin más, chicos y chicas, vamos a comenzar. Primero hablando de la agilidad y para eso primero hablemos de lo que es un proyecto. Un proyecto, a diferencia de una actividad operacional, es un emprendimiento temporal, es decir, tiene un principio y tiene un fin y sirve para liberar algo, ¿cierto? Un producto o un servicio único. Ese es el objetivo de un proyecto y este proyecto se va construyendo de forma progresiva. Entonces, hacer una casa es un proyecto, hacer una represa es un proyecto, hacer una aplicación es un proyecto. Pero, por ejemplo, manejar el metro o manejar la micro no es un proyecto. Manejar un camión no es un proyecto. Porque eso es una cosa que se hace todo el tiempo, no hay innovación. Es decir, si yo tengo una ruta de bus que manejo todos los días por la misma ruta, eso no es un proyecto. Eso es una operación del día con día. ¿De acuerdo? Dicho eso, dado que los proyectos tienen múltiples factores, aristas, requerimos organizar, orquestar esta mirada multifactorial y por lo tanto se requiere, ¿cierto?, algún tipo de planificación y de seguimiento y de control de esta planificación. Y de ahí viene, ¿cierto?, lo que ustedes a muchos ya conocen, ¿cierto?, de la gestión de proyectos, porque además el objetivo de un proyecto en general es cumplir con el presupuesto que tiene el proyecto, ¿cierto?, y en el plazo que tiene un proyecto. Y también entonces hay que comunicar adecuadamente a los stakeholders qué está pasando con este proyecto. Aquí hay gente interesada en que esto funcione o no, ¿cierto? Y entramos entonces a la parte más humana, ¿cierto? Política de lo que pasa en un proyecto. ¿De dónde viene esto? ¿Y de dónde viene lo que llaman un modelo clásico, también conocido como modelo tradicional o modelo en cascada? Hay un par de elementos que comienzan a principios del siglo XX, como por ejemplo las cartas Gantt, que aparecen a principios del siglo XX, por ahí por el 1910. El concepto de administración de proyectos, que es diferente a la gestión, que es un administrador, nace aproximadamente en los años 40 y 50. De hecho, el proyecto Manhattan, conocido por muchos, ¿cierto?, como el proyecto que desarrolló la bomba atómica, tuvo un administrador, no tuvo un gestor. ¿De acuerdo? El concepto de gestión, que es esta mirada multifacética que tiene componentes humanos y técnicos, ¿cierto?, nace a fines de los 50, y este modelo que se crea en esa época, donde primaba, ¿cierto?, el post-taylorismo, digámoslo así, donde existía procesos, procedimientos, ¿cierto?, documentación y mucha formalidad, y se trabajaba en un entorno bastante claro, es decir, yo quiero hacer una casa y la casa, no sé, pues, tiene esta forma y tiene estos materiales y estas propiedades y ya está. Yo compro los materiales y me pongo a hacer la casa. No hay mucha innovación
a no ser que yo me ponga, no sé, en algún detalle quiera cambiar el color de la pintura de la pared o qué sé yo. Pero de todas formas son cosas que tienen principio y fin y que tienen un monto determinado y que se sabe para dónde va, digamos así. Por lo tanto, hablamos de que son, en este modelo de fin de los 50, objetivos esencialmente inamovibles. El proyecto se contrata para tal cosa. Ahora, ¿qué propiedades básicas tiene este modelo clásico? ¿Cierto? Utiliza herramientas como las cartas Gantt, ¿cierto? Los diagramas PER, los EDT y un largo, etcétera. Por lo tanto, hay herramientas, y destaco la palabra, ¿cierto? Herramientas en este punto. Voy a cambiar aquí el puntero. Destaco la palabra herramientas. Se habla de un proceso, ¿cierto? Se habla de la documentación y se habla de un contrato. Una ventaja que tiene el modelo clásico es que yo sé, al menos teóricamente, exactamente qué voy a recibir por la plata. Es decir, si ustedes los contrataron para hacer un proyecto de, no sé, armar un galpón industrial. Entonces, el cliente sabe, al final del proyecto va a tener su galpón industrial con las características que él lo pidió, ¿cierto? Y por tal costo. Perfecto, súper claro. No hay donde perderse, se firma el contrato, se cierra esa cuestión y se comienza a trabajar. ¿De acuerdo? Estas herramientas que sirven para el seguimiento, entonces, ¿cierto? Apoyan este proceso que es generalmente en cascada, ¿cierto? Donde hay un alcance que se define que está en el contrato y que está documentado y que por lo tanto implica, ese es mi foco para allá hoy. Entonces acá hablamos desde el modelo clásico, de la perspectiva del triángulo de la triple restricción que se le conoce, donde yo comienzo por definir un alcance, ese alcance fijo, mi mandante entonces me dice quiero tal cosa de esta manera y de tal otra, y con eso yo entonces estimo mis tiempos y mis costos. Por lo tanto, este triángulo, ¿cierto?, cuya área es la calidad del proyecto, o el que se llama plan en marcha, define entonces la calidad de lo que yo voy a entregar. Como esta área no se puede cambiar, si yo cambio el alcance, va a cambiar el tiempo y va a cambiar el costo. Alguna restricción voy a tener que tocar, lo mismo si cambia el costo, lo mismo si cambia el tiempo. Es un plan concreto, cerrado, ¿cierto? Rígido, si ustedes quieren. Pero entonces, en la medida que avanzamos, ¿cierto? Descubrimos que estas reglas son claras, ¿cierto? Hay un alcance que está limitado, los costos son claros, los tiempos son claros, todos estamos hablando el mismo idioma. Pero esto funciona si, por ejemplo, quiero hacer una central hidroeléctrica, no sé, o una subestación, o una casa, como les decía hace un rato. ¿Dónde empieza a fallar? Empieza a fallar donde la cosa no es tan clara, ¿cierto? Cuando existe más espacio para la creatividad, donde el entorno está cambiando y está cambiando rápido, ¿cierto? Como es el caso que ocurre con las TI, ¿cierto? En TI entendemos por tecnología de la información, entendemos las telecomunicaciones dentro de ese gran paquete, ¿cierto? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el software, ¿de acuerdo? Y acá yo me agarro de una frase que se usa mucho en la ingeniería de software, que dice, si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Y nuestros usuarios, los que han tenido la oportunidad de trabajar desarrollando software o haciendo ingeniería de software, lo sabemos bien, ¿no? Son bastante imaginativos. Y por lo tanto, hay ahí una componente de cambio que tenemos que manejar o tenemos que manejar, con la cual tenemos que convivir. Esto es materia de la presentación un poco más adelante, vamos a hablar de eso. ¿De acuerdo? Muchas veces también ocurre, como ustedes saben, que en esta imaginación, ¿cierto?, desatada de nuestros queridos clientes, el querido usuario muchas veces no conversa con el área técnica y el área técnica no habla en usuario. Entonces tenemos problemas de comunicación. Pero además tenemos que seguir rápido. Necesitamos, ¿cierto?, eficientar el tiempo que tenemos disponible, porque detrás de eso hay un negocio. Imagínense que si nos pusiéramos a desarrollar, no sé, una plataforma de redes sociales que va a estar en 10 años más, no sirve, se pierde la vigencia, ¿cierto? Lo mismo para las plataformas de IA, o lo que ustedes quieran, un ERP, un CRM, lo que ustedes se les pase por la mente. Si yo pierdo tiempo to market y se impacta mi negocio. Por lo tanto, tengo que ser rápido. ¿De acuerdo? No puedo esperar
y este es un atisbo de lo que se viene, no puedo esperar a que la casa esté lista, pintada y parada, ¿cierto?, para habitarla. Tengo que al menos tener algo donde me pueda, aunque sea una pieza, para poder alojar. ¿De acuerdo? Es un poco para dónde va esta micro. Además, hoy por hoy, nuestra infraestructura, la infraestructura del cliente, ¿cierto?, no es propia de él. Ya no tiene sus data centers. Hay un movimiento muy fuerte hacia la nube. Grandes empresas incluso han vendido su infraestructura física y se han movido a la nube. Por lo tanto, la infraestructura propia es decreciente en el tiempo y por lo tanto los costos de operación, más que ligadas al hardware o a la infraestructura, están ligados a las licencias y a las personas. Y eso es una amenaza en cierta medida o un cambio de paradigma. Yo no puedo, por ejemplo, si ustedes los que les es familiar la evaluación de proyectos, no tiene mucho sentido calcular el VAN de un negocio o de un proyecto cuando es pobre en infraestructura. El VAN utiliza mucho el CAPEX, ¿cierto? El financiamiento en inversión en infraestructura para hacer una evaluación interesante. Necesitamos otro tipo de medidas. Eso es lo que ocurre con las TI y ocurre no menos, más. La tendencia es hacer esto cada vez más liviano en infraestructura y dejarle la infraestructura a los expertos, que son los que nos entregan los servicios en la nube. Bueno, esto de acá que tenemos acá, fíjense, 1998, ¿ok? Ya los amigos están empezando a darse cuenta, nuestros amigos consultores, que, oye, aquí hay un problema, esta cuestión no sé si vuela como el modelo antiguo, ¿cierto? Con el objetivo claro, los plazos, los tiempos, entonces, ¿qué necesito para que esto funcione? Y destacaron, yo voy a mencionar los 4 primeros: respaldo ejecutivo, usuarios involucrados, experiencia del project manager y objetivos de negocio claros. Y como un corolario quizás, alcances mínimos. Con estos 4 o 5 elementos, entonces estos amigos de Standish Group dijeron, bueno, entonces yo necesito todos estos elementos para que mis proyectos de TI sean exitosos. Entonces, no sé, pues uno va, se sienta con su cliente y dice, señor cliente, mire, necesito que se involucre el ejecutivo, necesito que los usuarios estén metidos en esto, necesito que, bueno, yo soy el project manager, yo le pongo de mi cosecha, ¿cierto?, para que esto vuele, qué sé yo, y necesito que sus objetivos de negocio sean claros. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto, claro, en el mundo real no pasa mucho, digamos, o sea, porque ¿qué te va a decir el ejecutivo? Oye, pero yo necesito a mis usuarios que operen mi negocio, digamos. No, nada más los podéis tener ahí volándose, ¿cierto?, de lo que queremos hacer. No me lo distraigas. Entonces, ups, tenemos un primer problema. Y de pasar al ejecutivo, o sea, para poder desarrollar una aplicación, necesito salir de la línea un rato largo a veces, ¿cierto?, sobre todo en este modelo, para poder implementarlo. Entonces, tenemos problemas. Y esos problemas, ¿cierto?, se traducen en esto. Esto es del año 98, al igual que esto que vimos antes, ¿cierto?, de la consultora, que es Standish Group, ¿cierto?, es el Chaos Report, que se llama. ¿Por qué fracasaban los proyectos? ¿De acuerdo? Fracasaban los proyectos de TI principalmente por falta de inputs de usuarios, es decir, bajo involucramiento, requerimientos y especificaciones incompletas, muy posiblemente por el bajo involucramiento, ¿cierto? Y esta es la que más me gusta a mí: cambios en requerimientos y especificaciones. Aquí es donde está, diría, no sé, la madre del cordero, diría el Guaso, ¿cierto? Muchas veces, si es que no todas las veces, un cliente, sobre todo cuando es usuario, tiene una cierta idea, pero cuando empieza a implementar esa idea en un proyecto, se da cuenta, oh, no me sirve, o la necesidad cambió. Esto está vivo, esto es dinámico, es crecientemente cambiante, como hablábamos hace un rato. Y aquí hay una evidencia también del año ya 2007, ¿cierto? Esto sale del PM Network, que era una publicación que se hacía en esa época, que indica claramente cuáles son los 2 impactos más grandes en los proyectos de TI. Y el mayor era falta de claridad en el alcance del proyecto.
2/3 de los proyectos fallaban por eso. Podemos tener una idea, pero la idea muta. Y eso es la norma. Lo que antes era la excepción, ahora es la norma. Entonces, ¿qué ocurre? Esto a modo de ejemplo, ¿cómo lo solicito compras? Cuando yo compras con el requerimiento, pidió esto. ¿Cómo lo diseñamos nosotros? Ah, así. ¿Cómo se especificó? Chuta, de esta forma. ¿Cómo se desarrolló? Y es cierto, al final hicimos las correcciones, los bugs, sacamos los bugs y quedó así. ¿De acuerdo? O sea, de esto que pidió compras, llegamos a este resultado. Sin embargo, el usuario quería esto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como el teléfono descompuesto. Pero además el usuario muchas veces no sabe lo que quiere o no entiende lo que necesita. Entonces, cuando tenemos que no lidiar, sino convivir con esa mirada. ¿De acuerdo? Y hay algo más, chiquillos, algo más que nos pega fuerte, que viene del mundo Lean. Para los que no sepan, Lean es una forma de manufactura desarrollada por los japoneses, y que en este caso se detectan estos proyectos de modelo más clásico, ¿no? Del modelo tradicional. Y o sea, hablamos de las 3 M de este mundo Lean. La primera M, que es la muda, que es en el fondo poner actividades que no agregan valor. Hace un rato decíamos, ¿cierto? Oye, esto está súper bien documentado, hay un contrato, hay un montón de herramientas. Bueno, ¿en qué medida esas herramientas contribuyen a la creación de valor? En ninguna, o muy poca. Me sirve para saber, oye, sí, estoy documentando súper bien los avances del proyecto, las presentaciones hermosas, perfecto, qué sé yo. Pero ¿y el proyecto, para lo que nos contrataron, cómo queda? ¿Cierto? Entonces hay actividad, se gastan HH, chicos, esto es súper importante, hay alguien que lo hace, está gastando energía en esto. De la muda, muchas veces se genera la mura, lo que se llama, ¿cierto? Que es retrabajar. Oye, no sé, el formato de presentación de avances del proyecto es de esta forma para el cliente A, pero el cliente B lo quiere así. Ah, entonces hay que modificarlo. Entonces hay que estar retrabajando. Perdemos tiempo en una actividad que no genera valor y además tenemos que reinventarla cada vez. Entonces, se dice que la mura genera muda, ¿de acuerdo? O sea, aquí el retrabajo, ¿cierto? Genera pérdida de tiempo en actividades sin valor. Y finalmente la muri, ¿cierto? Que es sobrecargar a un equipo. La mura genera muda y además genera muri, ¿cierto? Porque hay que estar retrabajando y reinventando tiempo, perdiendo tiempo en cosas y energía, ¿cierto? En cosas que no tienen un mayor valor, ¿de acuerdo? Estos son los problemas que tiene el modelo más tradicional. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, ¿quién podrá defendernos? Diría, ¿cierto? Los que llaman al chapulín colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Bueno, aquí entran estos dos amigos, Ken Schwaber y Jeff Sutherland, que fueron como los, comillas, creadores de la agilidad, ¿cierto? De la metodología ágil. Acá hablamos de creadores, entre comillas, porque hay una tendencia, ¿cierto? Que se venía dando desde hace un par de décadas antes, incluso a tener esta mirada menos lineal de los proyectos y de la vida en general, digámoslo así. Entonces, de estos dos personajes yo quiero destacar a este amigo de acá. Jeff Sutherland fue piloto de combate en Vietnam. Y él decía que dentro de las cosas, alguna vez le preguntaron cuál era la tasa de atrición de los pilotos de la guerra de Vietnam. O sea, eso se refería a cuántos pilotos que salían heridos o muertos o con daño psicológico y no podían volver a volar, cosillo. Él decía que era aproximadamente un 40%, lo que es sorprendente, digamos, pensando que una superpotencia con los tremendos aviones fuera así. Y el periodista tuvo la capacidad, ¿cierto?, de ver más allá y preguntarle, bueno, ¿y quiénes son los que fracasaban? ¿Quiénes son los que caían? ¿Quiénes son los que los mataban o los hacían heridos o prisioneros? Bueno, dijo él, los que seguían el plan. ¿De acuerdo? Entonces, el foco extremo en el plan nos desvía del objetivo.
que es la entregable. ¿De acuerdo? Entonces, esta misma idea, él la usó para esta gestión de proyectos. Dijo, yo no quiero que nos enfoquemos en los planes, en los documentos. Es necesario, o sea, hay que tener formalidad, pero no perdamos el foco. El plan debe adaptarse, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con imprevistos en el camino que hacen que tu plan requiera lo que sea un profesor de matemática mío de la universidad, juego de cintura, ¿cierto? Alguna flexibilidad, moverse hacia el lado, adaptarse, adaptarse. Esa es la clave que nos motiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos nuestro carta Gantt clásica, ¿cierto? En cascada, y la pregunta es, con una carta Gantt, que es un conjunto de pasos con un cierto orden, ¿yo podría aterrizar un avión? Muy posiblemente no. ¿Por qué? Porque la carta Gantt puede haber sido diseñada para cuando no hay viento o no hay mucho viento, hay cierta temperatura, hay sol, qué sé yo. Por lo tanto, tenemos que nosotros adaptar, controlar y evaluar ese plan. Tenemos un plan director, de acuerdo, pero hay que ir buscándole el lado, la vuelta, para que el objetivo final, que es aterrizar el avión, sea exitoso. ¿Ok? No confundamos fines con medios. Ese es el mensaje fundamental que tiene la agilidad. Lo que busca la agilidad, entonces, al final, es moverse de este modelo, de este paradigma del modelo clásico, donde estábamos concentrados, que es como post-tayloriano, ¿cierto? Concentrados en los procesos, en las herramientas, en la documentación, en seguir el plan, hacia un modelo en donde priman las personas, las interacciones entre personas, un producto que funcione, que sirva, ¿cierto? Y ante todo también la respuesta al cambio. Si el plan hay que desecharlo porque las condiciones cambiaron, se desecha. ¿De acuerdo? Entonces lo que dice el modelo es que aunque valoramos los elementos del modelo clásico, se valoran los procesos. Esto no deja de perder vigencia. Se valora más lo que pasa a nivel de modelo ágil. Esto es más importante que esto. Y ante todo, la agilidad no es una metodología, no es un framework, es una perspectiva. Los más radicales dicen que es un estilo de vida. ¿Okay? Bueno, ahí cada uno abraza las causas con la radicalidad que estime conveniente. Nosotros pensamos que es una perspectiva, ¿de acuerdo? Y tiene, por lo tanto, debe tener la flexibilidad suficiente para poder adaptarla, y vamos a hablar de eso en un par de minutos más también. De este manifiesto ágil, que son estos 4 elementos que se superponen a estos elementos de acá sin anularlos, surgen también entonces los famosos 12 principios ágiles. Yo no quiero detenerme en estos 12 principios ágiles, sino que quiero destacar los que son relevantes para esta sesión. El principio 1 que dice, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Destaco, temprana y continua. Ahí les pido, chiquillos, que se abran un espacio en su RAM, cojan un par de direcciones de memoria que estén desocupadas y guarden esos conceptos. El principio 3, entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Principio 6, el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Conversación. Principio 9, la atención continua de la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. Excelencia, buen diseño. Y por último, el número 11, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Que no tenemos un jefe, ¿cierto?, que nos esté, comillas, negreando, pues, díganlo de forma despectiva, pero no se trata de eso. No necesitamos ser liderados. Somos lo suficientemente maduros y responsables para ser autogestionados. Súper clave. Y la agilidad es eso, es moverse de forma ágil, con rapidez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mercado demanda que tengamos soluciones lo antes posible por aprovechar una ventaja competitiva. Entonces,
La agilidad se basa en dos principios súper importantes: la iteración y el incremento. Un framework, ¿cierto?, que se base en la agilidad, ejemplo, Scrum. Scrum, solo para hacer el punto, es una metodología, un framework, es un conjunto de herramientas, ¿ya? No es agilidad, es una herramienta basada en agilidad. Contiene estos dos elementos. Contiene la iteración, por ejemplo, tenemos, no sé, un bosque de pinos y empezamos a hacer un conjunto de edificios. Primero, ¿cierto?, va a estar el conjunto de edificios con un camino de tierra. Después va a haber un camino que saque de piedras y finalmente va a estar pavimentado, ¿cierto? Hay una iteración, pero a la vez hay un incremento, ¿cierto? Esto pasa al mismo tiempo. El incremento sería partir con un condominio, partir después de otro condominio y después otro condominio. Al mezclar ambas ideas, parto del mismo punto, pero entonces tiro un primer edificio, posiblemente con un camino de tierra para hacer el camino pavimentado y un segundo edificio después y así, ¿no? Vamos mezclando ambos elementos para salir a SAP, ¿cierto?, lo antes posible al mercado con una solución, lo que se conoce como producto mínimamente viable, el MVP. No me voy a detener en esos detalles, estamos hablando más bien de los conceptos detrás de estos elementos, ¿ok? Y la otra invitación que tiene la agilidad es el famoso concepto de Shuhari, que es un concepto japonés, donde yo me doy la libertad de crear. Chicos, nuevamente, ¿cierto?, quiero hacer hincapié en esto. En nuestro mundo cambiante, en nuestro mundo que cambia cada vez más rápido, necesitamos dar rienda suelta a nuestra creatividad, al pensamiento lateral, al aplicar lo que ustedes vieron, no sé, haciendo macramé, aplicarlo, ¿cierto?, a mezclar cemento y de ahí sacar un surco nuevo, qué sé yo. Aquí esto es infinito y es infinitamente, o sea, es crecientemente cambiante, ¿cierto?, y demandante. Entonces, el Shuhari, dice, aprendamos la regla. Ese es el Shu. Aprendamos de agilidad. Aprendamos a hacer sprints, aprendamos de Scrum, qué sé yo. Después está el Hub. ¿Qué pasa si yo le doy una vueltita al método y lo cambio un poquito? ¿Funciona o no funciona? ¿Cierto? Yo personalmente soy bastante agnóstico a, a las certificaciones metodológicas de ninguna especie. Ojo, creo que uno tiene que hacer el show, tiene que aprender. No sé si desde el punto de vista, en mi opinión, no lo comparto, y es una opinión personal, desde el punto de vista profesional, como persona que aprende, certificarse es un plus, pero no un must. Y mantener, ¿cierto?, la cabeza abierta para intentar darle una vuelta a la regla, cambiarla. ¿Qué pasa si hago esto en vez de esto? Y finalmente, cuando funciona, hacer el famoso RI, ¿cierto?, que es definir, oye, de esta metodología o de estas metodologías, yo saqué esto. Y es así, por ejemplo, como hay empresas que han logrado llegar al estrellato haciendo Shuhari. Todos partimos de acá, todos partimos siendo aprendices. Pero después alguien desafió esto y llegó, ¿cierto?, a definir una regla nueva. Entonces, de eso se trata. Se trata de creernos el cuento de nuestras capacidades y de nuestros aportes. Después de nuestro valor agregado no está en el Shu, está quizás acá, entre estos dos puntos. No tengamos temor a equivocarnos, porque cuando uno se equivoca aprende más. ¿De acuerdo? Eso es un dicho bastante bullado, pero para mí es igualmente válido. ¿De acuerdo? Y finalmente, entonces, la perspectiva cambia. En el mundo más lineal, más tradicional, más clásico, era un triángulo que se llamaba la triple restricción. Acá es un triángulo inverso, ¿cierto?, con el vértice superior hacia abajo, si ustedes quieren, donde hablamos del valor. Entonces, lo que yo fijo es costo y tiempo. Le voy a decir al cliente, mira, yo sé más o menos lo que quieres. Esto sale, estimamos tanto, o va a salir, te va a salir tanta plata y estos son 6 meses de trabajo. Y el alcance se estima, se construye en conjunto. La famosa co-creación que estuvo tan de moda en los años 2010.
Eso es eficiente. La colaboración creativa existe. Claro, uno dice, chuta, pero ¿cómo hago un contrato? No sé, pues, si no tengo un producto claro. Bueno, tenemos que aprender a convivir con esa incerteza, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos invita esta agilidad, a obtener resultados rápidos, ahora, porque mañana, o pasado mañana, o en un mes más, capaz que estemos muertos, ¿de acuerdo? Esa es la agilidad. Con este concepto de agilidad, ahora me quiero pasar a la segunda parte, que son los famosos DevOps. Nuevamente, una pequeña reseña teórica de lo que significa DevOps. ¿Okay? No pretendo darles una tremendo contenido de esto, sino medio barniz para que pongamos las cosas en común. Bueno, cuando se desarrollaba software en los años 60, ¿cierto? Y aquí curiosamente quiero mencionar a doña Margaret Hamilton, esta chica que está acá, que ya es una señora, por supuesto, y esto que ustedes ven acá, este acto de código, esto es un código, es el código del computador del Apolo 11. Ella dirigió este proyecto. Es una chica muy capa. Era, bueno, ahora ya es una señora, ¿cierto? Y ella fue la que desarrolló el concepto de hacer desarrollo como ingeniería. Fíjense lo importante la contribución de las mujeres, ¿cierto? Ada Lovelace fue la primera en desarrollar un lenguaje de programación y Margaret Hamilton fue la primera en darle la mirada ingenieril al desarrollo de software. Así que tenemos que sacarnos el sombrero porque ya sabemos que hace tiempo atrás la cosa era más difícil para las mujeres. No es que sea fácil ahora, pero son tanto más capaces que nosotros, los hombres. ¿Okay? Así que, sorry por ese juicio de valor, pero la puse a esta chica aquí, ¿cierto? Cuando era jovencita, como un homenaje a las mujeres que han contribuido en este mundo. Ahora, como ocurre muchas veces, ¿cierto? Todas estas nuevas tecnologías son usadas militarmente, ¿cierto? Y se empezó a meter el tema del desarrollo desde el punto de vista de la ingeniería en la OTAN, ¿cierto? Pero en esos tiempos, de nuevo, computadores absolutamente limitados, un computador tenía menos capacidad que esto, ¿cierto? No sé si se ve, pero es una calculadora de bolsillo, esa de ahí. O sea, el computador que viajó a la Luna era como esto o más chico que esto. Por lo tanto, los códigos eran pequeños, se podían hacer muy poquitas cosas, muy específicas, ¿cierto? Y los objetivos funcionales eran súper concretos. Este código de acá, aunque extenso, servía un propósito: aterrizar el módulo lunar en la Luna. Listo. Y hacer volar la cuestión de vuelta, digamos. Pero bueno, estoy evolucionando, ¿no? Hay más capacidades, hay más recursos instalados y cada vez más, ¿cierto? Hay crecimientos exponenciales, ¿cierto? La famosa ley de Moore, etcétera. Y por lo tanto, esto que era un objetivo específico se convirtió en un ciclo. El ciclo comienza, ¿cierto? Como ustedes muchos deben saber, estableciendo los requerimientos y los casos de uso que quiere el usuario, estableciendo tanto los casos funcionales como los no funcionales, ¿cierto? De seguridad, técnicos, etcétera. De ahí se dispara la arquitectura y el diseño, se hacen los planes de prueba a esta altura, se desarrolla, ¿cierto? Se hacen las pruebas y los resultados, se hace un QA y se pasa a producción, y de la producción, del ambiente productivo, obtenemos retroalimentación para volver a repetir este ciclo, ¿cierto? Y así nuestro software se mantiene vigente, se mantiene seguro, y un largo, etcétera. Las cajitas, ¿cierto? En la literatura cambian de nombre. Pueden tener otra nomenclatura, pero el concepto es el mismo. Vamos a hablar, en todo caso, en nuestra oportunidad, de esas tres cajitas: el desarrollo, las pruebas y resultados y la puesta en producción. Entonces, nosotros tenemos en este punto, si yo abro estas tres cajitas, ¿cómo se hace, o se hacía, digamos, hasta hace unos 10 años atrás? Yo tenía un equipo de desarrollo, ¿cierto? El equipo de desarrollo ponía el código, ¿cierto?, a bruto que ustedes quieren en un repositorio. Después había un equipo, ¿cierto?, que compilaba, integraba y empaquetaba, ¿cierto?, el software, el producto. Le pasaba, ¿cierto?, a los agentes de operaciones un código listo, un binario listo para instalarse, con los ciertos manual de instalación, si ustedes quieren, manual de instalación para pasar a una prueba. Ahí el equipo de prueba
entonces hacía su trabajo, ¿cierto? Determinaba si lo que se había subido estaba en línea con los requerimientos funcionales, con los requerimientos no funcionales, etcétera. Y si todo eso estaba ok, perfecto, vamos a producción. Pero aquí hay problemas. ¿Qué problemas tenemos? El primero, ¿cierto? Es que este equipo que desarrolló no compila en este modelo. Se compila acá. Hay un problema en la compilación. Oye, tu pieza de código no funciona. ¡Pum! Para atrás. ¿Cierto? Ya lo arreglé, listo, avancemos. Oye, el empaquetado falló porque, no sé, que toco acá o toco acá. Lo mismo, ¿cierto? No sube al entorno de prueba. Oye, problemas con el manual de usuario, con el manual de pasar prueba, al entorno de prueba, o un problema con el empaquetado, o un problema con la compilación, o un problema con el código, ¿cierto? Y acá es peor, porque acá posiblemente todo lo que se hizo, si bien pasó, no cumple con la funcionalidad requerida. Falló las pruebas funcionales. Vuelta atrás. ¿De acuerdo? Todo esto que se llama una iteración, en el concepto que vimos recién, ¿cierto? De agilidad, de la iteración ágil, no parece ser tan ágil, porque me comí todo este tiempo. Piensen que estoy liberando en esta iteración una pieza de software, por lo tanto, al liberarla, que va a ser hacia el final de la iteración en el tiempo, chapas, no funciona. Entonces va a tener que usar otro sprint o hacer un time boxing o encajar esto porque no quedó bien. Entonces, cuando se usa, por ejemplo, los tableros de Kanban, empiezo a llenar dependientes, ¿cierto? Y se empieza a poner feo y ahí se empieza el product owner a pagar escaleza, ¿de acuerdo? Entonces, esos problemas hay. Que se gasta mucho tiempo y esfuerzo en la integración aquí. ¿Por qué? Porque este equipo no está en este equipo. Este equipo no son, podríamos decir, estamentos separados. Puede estar en otro edificio, en otra parte, qué sé yo. Los problemas, tanto técnicos como funcionales, se detectan muy tarde y el filtro funcional es más tarde todavía. Por lo tanto, la iteración se alarga. No puedo hacer iteraciones de menos de 2 semanas, 3 semanas porque no alcanzo. Entonces, impacto a tener algo para probar y poder funcionalmente en producción. Me demoro más, pierdo, ¿cierto? Agilidad, pierdo la ventaja del que está primero, ¿cierto? El first mover advantage, como le decimos nosotros en la escuela de negocio, tiene un montón de impacto. Entonces, esto es el modelo, digámoslo así, tradicional hasta hace unos 10 años atrás, 5 años atrás. Se propuso una mejora. Oye, pero ¿sabes qué? El equipo de desarrollo, si lo miramos acá, está haciendo un desarrollo. ¿Por qué no subdividimos el equipo de desarrollo y le pasamos por especialistas? ¿Cierto? Oye, un grupito que haga la interfaz de usuario, otro equipo que haga el backend, otro que trabaje en la base de datos, qué sé yo. Bueno, pues entonces ahora cada grupito pone, ¿cierto?, su partecita en esta integración, en este repositorio, ¿cierto?, que le vamos a llamar branch o rama. Este repositorio es tomado por el equipo de compilación e integración y genera esta master branch, ¿cierto? Y realiza la compilación y el proceso continúa aguas abajo como lo estábamos viendo. ¿Mejor? Sí, pero mejor a la antigua, digamos, como lo hacían los PMs cuando tenían ciertas cartas demasiado lineales. Puedo comprimir si hago paralelismo. Aquí estoy haciendo paralelismo. ¿Ok? Hay un problema que no se elimina. Ahora tengo que juntar varios pedacitos. Y ese merging, esa juntada, esa fusión de código, puede fallar. Como estos amigos no están metidos en el código, oye, esto no funciona, chiquillo, equipo de acá, chuta, ya empiezan a investigar, entonces se produce aquí un cuello de botella, ¿cierto? En el famoso merging. Y por lo tanto la compilación se atrasa y bien, puede ser que hayamos ganado tiempo, pero todavía se puede hacer un poco mejor. Y acá es entonces donde entra nuestro amigo, el famoso CI, ¿ok? La integración continua. ¿Qué es la integración continua? La integración continua es simplemente que en vez de poner código en un repositorio una vez cada 2 días, cada 3 días, es poner código
todas las veces, o sea, varias veces al día, perdón, todas las veces, cada vez que hago algo, más o menos voy pasando el código, ¿cierto?, a un repositorio. Varias veces al día. Varias veces al día. ¿Sabes? Mejora, es como la mejora 1 con esteroides. No es tan sencillo, es un poquito más complicado y aquí lo podemos ver. Primero, el equipo de compilación e integración es absorbido, ¿cierto?, por el equipo de desarrollo. Por lo tanto, ya no tengo un equipo separado construyendo un master branch y haciendo la compilación. Es el equipo de desarrollo que se integra aguas abajo y junta todas las partes. ¿Por qué? Porque el equipo conoce sus partes. Por lo tanto, es mucho más fácil para ellos detectar un error temprano. Y como estoy compartiendo código o integrando código varias veces al día, no espero 2, 3, 4, 5 días y, oh, no compila, oh, no se integra, chuta, ¿quién le interrumpí? Espérate, no me acuerdo. Está todo fresco. ¿De acuerdo? Por eso es tan seguido que se dice que es continuo. Por eso se llama entonces integración continua. ¿Ok? El famoso CI o Continuous Integration. Ahora, esto que estamos haciendo acá se conoce como pipeline, ¿de acuerdo? Y hay opciones todavía de mejorarlo. ¿Qué nos permite implementar cosas como la integración continua o mejorar un pipeline de build, por ejemplo, o de branching? Es la automatización. Y es una tecnología relativamente reciente, tiene unos 5 años, ¿cierto? Y hay un montón de plataformas que te ayudan en eso. Jenkins, Git, y un largo, etcétera, ¿cierto? Azure, qué sé yo, AWS, y un largo, etcétera. Aprovechémoslas, ahí están disponibles, entonces mejoremos esto. Entonces podemos, por ejemplo, usar la automatización y mejorar nuestro pipeline, ¿cierto? Y vamos a hablar en este caso particular de este pipeline para hacer builds. Tenemos nuestro master branch, que se compila, se empaqueta, se pueden automatizar las pruebas unitarias, que es módulo por módulo, ¿cierto? Y las pruebas de interfaz de usuario también se podrían automatizar a través de estos mecanismos de automatización como los que mencionaba hace un rato. Entonces, por ejemplo, llega un primer desarrollador, mete su código en el master branch y empieza a viajar por este pipeline. Y cuando está en etapa de empaquetado, entra otra desarrolladora en este caso, ¿cierto? Y hace lo mismo. Y avanza en este caso, ¿cierto?, a la compilación. Podría venir un tercero, porque se están moviendo las pruebas unitarias, está el empaquetado y así. O sea, yo podría tener simultáneamente 4 commits de códigos. Si este gallo se cae, bueno, vuelve atrás. Si esta chica se cae, bueno, vuelve atrás y se vuelve a inyectar, pero tengo, en vez de un solo pieza de código que se puede romper con gente que no conversa, tengo la opción de poder meter varios pedazos de código a la máquina. Esto es como una máquina procesadora, si ustedes quieren. Es un pipeline. Ahora, ¿qué ocurre más abajo? Porque resulta que hemos hablado solamente de la integración. O sea, estamos hablando hasta la parte de sacar un código compilado y empaquetado. Pero nos falta la parte, ¿cierto?, de la integración y de la puesta en producción o la puesta en un ambiente de staging. Nos falta las pruebas funcionales, qué sé yo. Bueno, aguas abajo, vamos a usar el concepto de CD, ¿cierto?, que es el Continuous Delivery o entrega continua. ¿Cómo es esto de la entrega continua? Es una práctica donde yo dejo todo listo para lanzar componentes de software a producción cuando yo quiera, en cualquier momento. Ojo, pueden lanzarse a producción en cualquier momento. No es que deban. La decisión de lanzar hasta ahora, ¿cierto?, va a depender siempre de un ser humano, de un conjunto de seres humanos que acuerdan, ya vamos a lanzar el release. Pero ese release ya está listo para ser lanzado. Puedo lanzarlo o no, pero yo estoy preparado. Para implementar entrega continua, requiero integración continua. ¿De acuerdo? Y siempre estar listos, ese es el mensaje. ¿De acuerdo? Y se apoya también en esta automatización de tareas reiterativas. Por ejemplo, en vez de pasarle ahora a la gente de operaciones un manual de instalación, el desarrollador hace el script. Entonces, ahora se pasa automáticamente el commit, ¿cierto?, a un servidor de prueba a través de los scripts.
Lo mismo para la producción. Simplemente digo enter, digamos, y este script se ejecuta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos automatizar procesos que antes eran manuales. Y eso nos permite dar esta continuidad. Si juntamos ambos aspectos, la integración continua y el delivery continuo, ¿cierto? Tenemos que nuestro equipo de desarrollo entonces ahora se hace cargo del desarrollo hasta el empaquetado, mantiene el repositorio del código. Este equipo de operaciones hace un paso en torno de pruebas, pero recuerden que acá esto está todo automatizado. O sea, los amigos de operaciones están básicamente supervisionando el proceso. Y nuestro equipo de QA continúa con sus tareas de pruebas funcionales y no funcionales para entonces un eventual paso a producción. Ahora, yo todavía lo puedo mejorar, ¿eh? Y esa es la idea, digamos. Yo puedo decir, oye, pero resulta que si puedo automatizar pruebas, ¿podría automatizar pruebas funcionales? Por supuesto que sí. ¿Pruebas no funcionales? Por supuesto que sí. Hay un montón de herramientas que son bastante sofisticadas y puedo entonces automatizar pruebas complejas. ¿De acuerdo? Entonces, saquemos a los amigos de QA. Metámoslos a operaciones, metámoslos a desarrollo, qué sé yo, donde pueden aportar un poco más de valor o a supervigilar este proceso que llamamos de QA automatizado, ¿cierto? Entonces ahora ya no hay un equipo QA manualmente ejecutando pruebas, sino que estas pruebas se aprovisionan de forma automática. Entonces ahora voy aquí a notar una diferencia. Como tenemos scripts, ¿cierto? Y estos scripts para poner en producción o poner en prueba, ¿cierto? Están administrados por operaciones. ¿Qué pasa si cambia el release? ¿Qué pasa si necesito darle un update a ese script? Bueno, entonces, como estos scripts son muchas veces, y aquí quiero que noten un cambio que pasa acá arriba, como estos scripts son desarrollados por los desarrolladores, digámoslo así, ¿cierto? Y administrados por los agentes de operaciones, en un mismo servidor, en dos carpetas diferentes, qué sé yo, yo puedo depositar los nuevos scripts, ¿cierto? Y acá se mantienen los scripts y esto se pasa de un lado para otro, la gente de operaciones lo puede revisar. Entonces, se automatizó el proceso de paso a pruebas, el proceso de paso a producción y las QAs, ¿de acuerdo? Y esta automatización de procesos es lo que se conoce como DevOps, ¿de acuerdo? DevOps es una fusión entre desarrollo y operaciones. Ah, pero si están tan fusionados, ¿podría hacer algo más? Por supuesto que sí, podemos hacer algo más. ¿Por qué nos juntamos mejor a la gente de desarrollo con la gente de operaciones? Dado que están trabajando como uno, ¿cierto? Es bueno que la gente de operaciones esté metida en el equipo de desarrollo. Es bueno que se integren. Esto le va a dar más fluidez. Por lo tanto, como el punto máximo, ¿cierto?, de DevOps es cuando estos equipos están integrados trabajando como uno solo, ¿de acuerdo? Y ese es el concepto que tenemos que considerar para DevOps. No solo consiste en que combinemos al equipo de desarrollo con el equipo de operaciones. No solo consiste en automatizar procesos. Es una cultura de trabajo. Muchas veces ocurre, no quiero apuntar a escurar el dedo a nadie, pero en mi experiencia al menos, estando del lado del desarrollo o del lado de la ingeniería, vas al choque con la gente de operaciones. Acá no, acá la idea es poder entrelazarse y trabajar en conjunto por el bien del producto final, por tener un release rápido. Nuevamente, dar fluidez al proceso de desarrollo de software, dar agilidad, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado con esto de la agilidad y los DevOps, ¿cierto? Pareciera haber ahí ciertos guiños, ¿ah?, de alguna cosa similar. Pero antes de entrar quizás en eso, llamó de ir cerrando, quiero que hablemos de esto, de abrazar el caos. Y para eso quiero citar a un gran maestro nuestro chileno, ¿cierto? Humberto Maturana. Humberto Maturana habla de la necesidad habla del conocimiento, pero no desde el modelo epistemológico más clásico, sino desde la mirada de que la conversación genera conocimiento.
¿de acuerdo? No quiero profundizar eso, para mí esa frase se ha tergiversado en un famoso lenguaje que crea realidad, cosa que no comparto necesariamente. Es la conversación la que genera el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, para yo introducirlos en este tema que tiene que ver con el mundo cambiante, con esto que está tan acelerado y por tanto tiene un grado de caos importante, eh, más que rechazar este caos, hay que abrazarlo, hay que convivir con el caos. Entonces entendemos, y aquí yo quiero sacar algunas frases de don Humberto Maturana que son relevantes para esto, mencionar 3 frases. Primero, destacar que los seres humanos no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que usamos la razón. Que en el conversar construimos nuestra realidad con el otro, no en el lenguaje. En la conversación, en la interacción, se genera realidad, se genera conocimiento de la realidad. ¿De acuerdo? Es la coordinación de la serie y el emocional. Los animales, por antonomasia, que sabemos hablar, somos los seres humanos. Es a través de la conversación donde captamos la realidad o construimos una realidad que por cierto no es absoluta porque es una realidad, porque nuestros elementos de juicio son limitados, eso lo sabemos, y que el escuchar en este conversar, que es hablar y escuchar, ¿cierto? Requiere el escuchar, el soltar la certidumbre, el mostrarle al cliente, ¿cierto? Al usuario, que entendemos su dolor y que podemos proponerle una solución. Ambas partes tienen que soltar la certidumbre, soltar los prejuicios, ¿de acuerdo? Y como la conversación tiene elementos emocionales y las emociones no son lógicas, no son lineales, no son predecibles, es que tenemos que meternos unos minutos en este concepto del caos. Nosotros estamos en la creación de conocimiento a través de la conversación. Recuerden, incluso agilidad hablaba de la interacción y de las personas por sobre los procesos y las herramientas. ¿De acuerdo? Estamos en la creación de conocimiento a través de la conversación. La conversación es una mezcla de razones y emociones. Hay un grado de caos. Y el caos que manejamos nosotros, pues para poder, a lo mejor, un concepto, digamos, y poder tener un entendimiento común, vamos a usar este caos desde la modelación matemática de la dinámica que gobierna un sistema. ¿Ya? No quiero entrar en muchos detalles, simplemente mencionar algunas cosas muy generales. Cuando yo modelo matemáticamente un proceso, generalmente tengo 3 tipos de fuerzas. La fuerza atractora, ¿cierto? Que es, por ejemplo, si esta bolita acá adentro, no va a poder salir, ¿cierto? Cualquier cosa que pase por cerca va a ser atraída a este que se llama atractor, ¿cierto? Entonces aquí, al caer acá adentro, queda en un equilibrio, porque para salir, si viene primero tu fuerza, va a volver a entender a quedar ahí. Por eso es un atractor. Es un equilibrio estable, que se llama. En el caso del repulsor también hay un equilibrio, pero cualquier perturbación va a hacer que se aleje, ¿cierto? Se caiga. También es un equilibrio, pero es repulsor porque cualquier cosa que haga se aleja. Acá, en cambio, permítanme un segundo, vamos a poner aquí. Este es un atractor que inventó un señor que se llama Lorentz, que estudió los fenómenos atmosféricos, y es un atractor que no siempre funciona como atractor, que a veces funciona como repulsor. Y eso es lo que se conoce como un atractor caótico. El punto es que, en este caso, nuestro amigo, atractor caótico, cambia de atractor a repulsor de forma aleatoria. ¿Por qué de forma aleatoria? Porque no tenemos un mejor predictor. Cualquier perturbación va a hacer que a veces actúe de una manera, por pequeña que sea esa perturbación, y a veces actúe de otra manera. Por eso se le dice que es un atractor caótico, porque tiene una componente estadística, una componente probabilística en su respuesta. No siempre va a ser un repulsor, no siempre va a ser un atractor.
y tampoco va a responder siempre de la misma forma a el mismo estímulo. Ejemplo, un ser humano tiene muchos atractores caóticos, ¿no? A modo de ejemplo, ustedes amanecieron de buen humor, o yo, para ponerme yo de ejemplo, digamos. Yo, Luis, amanecí de buen humor y Boris me hizo una broma y me reí mucho. Otro día amanecí de mal humor, Boris me hizo una broma muy parecida y me enojé. Eso es un atractor caótico. Es impredecible, ¿cierto? O poco predecible, o necesitamos herramientas o sea, probabilísticas para modelar la respuesta a este sistema. Como esto parte de la conversación, parte del trabajo con seres humanos, tenemos que buscar la forma de poder modelar esto. Y acá hay un señor que se llama el Mandelbrot, ¿cierto?, que inventó este conjunto y que utilizó esto para describir este caos usando los famosos fractales, ¿cierto? Fractales es un proceso iterativo. Aquí me permito compartir la pantalla. ¿Por qué esto es importante? Porque la organización, en una estrategia, está llena de caos. Nuestra vida está llena de este caos. El caos entonces tiene una componente predecible y otra impredecible. No es desorden cualquiera, ¿de acuerdo? Pero mira lo que pasa acá. Si yo, por ejemplo, observemos esta forma de acá. Si yo me acerco, esta forma se repite. Entonces, si a nivel estratégico una organización dice, esta es mi estrategia, tengo todo este caos, yo entro a un área, voy a encontrarme con lo mismo. Entro a una sección y así, ¿de acuerdo? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que el caos está en nuestras vidas, pero va a haber un punto en el cual vamos a llegar al individuo y en el quehacer del individuo y en su interacción con el otro construye este caos que si yo ahora lo reverso va a formar, ¿cierto?, este fractal con alguna coherencia geométrica que va a indicar, ¿cierto?, que este caos construye. Hay elementos, si se fijan, que se alejan, esos son elementos divergentes, son caos que destruye. La invitación con esta reflexión media matemática es, usemos el caos a nuestro favor, construyamos desde el caos, démonos permiso para chasconearnos y poder improvisar. No es malo improvisar. Con esta reflexión yo quiero llegar finalmente a las conclusiones. No sé si voy muy rápido o muy lento, perdón, chicos, pero estamos ya casi terminando. Conclusiones que puse aquí, ¿no? ¿Convergencia? No sé. No sé si es convergencia. Pero para mí esto tiene dos miradas. Una mirada que, desde el punto de vista orgánico, que como diría mi madre, ¿cierto?, es el mismo pastel, pero con diferentes moscas. La mosca de la agilidad y la mosca de los DevOps es lo mismo, son variaciones del mismo tema, ¿cierto? E impactan a las tecnologías de información. Otra mirada, que es una mirada más desde el punto de vista sistémico, es que DevOps y agilidad se complementan para la construcción de la estrategia de TI. Y aquí, a modo para poder finalizar, ¿cierto? Súper importante que el área de TI se alinee con la estrategia global de la empresa. Nosotros, la gente que trabajamos en TI, muchas veces somos como, voy a hacer lo que me pidan que haga. No, seamos actores activos en la definición de la estrategia. Podemos aportar desde la creación y la bajada de la estrategia hasta el aprendizaje, ¿cierto? Usando estas herramientas complementarias a la estrategia global de las TI y a la estrategia, por lo tanto, de la corporación. Dicho eso, Boris, dejo el micrófono disponible para consultas que tú puedas moderar. Vale, primero darte las gracias, Javier, por tan interesante presentación. No es lo mismo, pero es igual, con eso me quedo. Eh, bueno, nos pasamos unos varios minutos. Hay un par de preguntas Perdón. acá en las cajitas, pero déjame, me voy a quedar con dos preguntas que hacen acá y un comentario. El comentario de una de las asistentes dice, en otro rubro trabajaba y cada vez que se salía de los procedimientos generalmente le llamaban la atención y era un problema y sin saber se sentía
hoy día se da cuenta que es una futurista y que al final tuvo que pagar los costos de hacer innovación, que así, muchas veces así cuando salimos del statu quo, digamos, ¿cierto? Genera algunas fricciones en las organizaciones. Y de hecho ahí viene la pregunta que te quería hacer. Mira, son dos. La primera tiene que ver con qué rol en tu experiencia hace de puente entre estas áreas de operación y de desarrollo. Primero, eh, porque muchas veces, y el comentario de la persona que hace la pregunta, es como que hay una tendencia a aplicar herramientas, a quedarse un poquito en el método y a restarle importancia al cambio cultural. Entonces, entre la responsabilidad de quién lo debería liderar o hacer y este otro eslabón que a veces a las organizaciones se le olvida, que es darle importancia a lo cultural. Mira, es la pregunta del millón. Te debo decir que tengo más de 20 años, 25 años trabajando para redondear un número, aunque no se me anoten. Es la gran pregunta, la gran pregunta, la gran pregunta. Esto requiere participación cultural, digamos así. O sea, hay un arrastre de la cultura. La cultura pesa mucho en una organización, sobre todo cuando la organización es muy antigua. La cultura pesa mucho, ¿cierto? Moverse del proceso de procedimiento y de nuestra zona de confort es súper, súper, súper complicado. Y no hay mala intención. Yo creo que quien lo debe liderar son... hay consultores que se dedican a la transformación digital y a la gestión del cambio, pero deben ser sponsorizados por la organización desde arriba. Esto es un cambio estratégico y por lo tanto viene de arriba y se desdobla en las unidades de negocio y por lo tanto debe desdoblarse a operaciones y debe desdoblarse a desarrollo. Pero a modo de ejemplo, y súper rápido, para contarte una implementación mal hecha, en una persona que yo conozco que trabaja en un operador en Brasil, se instaló el SAP. Antes de instalar el SAP, todo el mundo tenía su pantalla de computador llena de planilla Excel. Dijeron, oye, bueno, todo un proceso que no fue tan así, tan rápido, pero dijeron ya, este lunes todos van a tener solamente el SAP en el icono, como icono en su computador. Viernes en la tarde se fueron para la casa, el lunes se encontraron que sus planillas de Excel habían desaparecido y estaba el puro icono de SAP. Pánico, pánico. La gente entró en pánico, ¿cierto? ¿Y qué pasó? A los pocos semanas estaba el icono de SAP y yo no había planilla Excel otra vez. O sea, no hubo un aprendizaje, no hubo una forma, fue muy mal manejado en términos de la transformación digital, en términos de la adaptación al cambio. Eso tiene que ser acompañado y la mejor forma, en mi opinión, es por un agente externo que tenga el respaldo de la organización del liderazgo. Fantástico. Mira, la última pregunta y cortita. Un Enrique Allende nos pregunta, la combinación de DevOps con ITIL, que es de las ¿Sí? normativas más tradicionales, ¿puede garantizar velocidad e innovación al mismo tiempo de mantener estabilidad y cumplimiento en los Yo proyectos? creo que sí, yo creo que sí, yo creo que podemos sacar elementos del COVID, del ITIL, del CMMI y de estas metodologías y hacer una combinación que ante todo, no, ¿cierto? El Shuhari haga sentido cultural a la organización donde estamos trabajando, que no es quedarse en los laureles, es evolucionar, pero de una forma controlada. Aprovechemos el caos de forma creativa. Todas las herramientas son válidas cuando son usadas en el sentido correcto. Yo quiero invitar a no ser, no sé, talibanes de ninguna metodología, chiquillos. Mantengan su mente abierta. Es un mensaje que yo quisiera pasar con mucha fuerza. Don Luis Javier Venegas, muchas gracias por tu presentación. En Gracias, respeto a Boris. todos los que se conectaron a la hora y el compromiso que teníamos con ellos también, vamos a dejar la presentación por acá. Quienes tengan preguntas y comentarios, igualmente yo haré llegar la grabación de este video. Nos pueden responder a los mails para dejar alguna pregunta adicional. Vamos a estar en contacto. Esta semana, desde nuestra perspectiva también, hacemos la última semana de clase para descansar durante febrero y retomar el curso de desarrollo backend de Java y Python en marzo y abril, así que habrá tiempo para seguir conversando. Tenemos también algunas charlas en los meses de marzo y abril, así que les pediría que estén atentos, que sigan nuestras redes sociales, que se conecten al canal de YouTube, donde vamos a dejar también el video de esta presentación.
Muchas gracias, Javier. Y nada, un Gracias abrazo a a todos ustedes. y que termine muy bien la semana. Un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad y que tengan una excelente semana y los que no han descansado, unas felices vacaciones. Abrazos a Exactamente. todos. Abrazo a todos. Gracias. Gracias.